El 26 de enero de 1564, el Papa Pío IV promulga la bula Benedictus Deo, con lo cual se aprobaban todas las medidas del Concilio de Trento, un concilio que fue histórico para la cristiandad y para el mundo, pero aún más para las cofradías y la Semana Santa. Posiblemente sin dicho concilio no tendríamos Semana Mayor, y a pesar de ello ya había cofradías desde 1487. En solo 77 años ya había bastantes cofradías, y por ello queremos dar la importancia de conocer cuáles fueron las hermandades que ya existían antes de que el Papa Pío IV promulgara la bula que dio a la Semana Santa y a las hermandades, y que gracias a ello tenemos la semana que tenemos. Estas son las cofradías fundadas antes del Concilio de Trento. Idua, temporada 2, episodio 5. El Concilio de Trento vino marcado por la reforma que Lutero llevó a la Iglesia, que hizo un cisma en la Iglesia. El catolicismo estaba gobernado por León X, pero este papa no hizo nada por cambiar dicho problema. Fue su sucesor, el Papa Pablo III, quien creó la Comisión para el Estado de la Iglesia. El informe arrojó que muchos religiosos se habían vuelto demasiado mundanos para obtener un cargo en la Iglesia, algo que era demasiado generalizado. Tal era el problema que incluso los protestantes se hicieron eco de ello. El Papa, al ver dicho informe, decidió convocar un concilio, el de Trento, pero las disputas eran tales que todo se demoró 8 años. El concilio comenzó en 1545, con 3 sesiones principales, en el 45, 51 y 62. Eran tan duraderas y largas que incluso los que entraban al concilio iban cambiando con los años. La primera sesión abrió con 34, pero terminó con 255, españoles incluido. Obviamente, esto era una lucha bastante importante dentro de la Iglesia, que enfrentó estilos con otros. Los españoles y franceses querían un papel más fuerte, los jesuitas defendieron la supremacía papal, el emperador Carlos V, quien gobernaba en la actual España y gran parte de la actual Alemania, es decir, tenía católicos y protestantes a la vez, quería un entendimiento entre ambas partes. Esto llevó a que la segunda sesión tuviese presencia de los protestantes. Entre las reformas más importantes hicieron que se castigaran los abusos, por pequeños que fueran, como ventas de indulgencias o avaricia. También hacer favores familiares o tener amantes, algo habitual hasta la fecha. Pero no se quedó todo en la estética, también en la moralidad y la doctrina, rechazando la enseñanza protestante y contemporánea, diciendo que hay 7 sacramentos y no 2. También defendieron la misa en latín, donde incluso sostuvieron que la versión oficial de la Biblia era la del latín. Pero, ¿en qué nos afectó los cofrades dicho concilio y a qué se debió que fuese tan trascendental para nuestras cofradías? Una de las principales partes del concilio fue que la arquitectura fuese un medio propagandístico de la Iglesia. De esa forma se llegaría más a los fieles. Esta idea se junta con la idea de facilitar al creyente que llegase la religión mejor al fiel, con lo cual esto conllevó a 2 cosas. Primero, que el arte religioso explotase de 1000 maneras, creando lo que finalmente fue el barroco, y por otro lado que la evangelización llegase a los fieles. Esto hizo que se propagasen las procesiones en las calles. ¿Pero había ya procesiones antes del concilio? Sí que había procesiones, la mayoría llevadas por las órdenes religiosas de franciscanos o dominicos, pero el concilio las propuso como forma de evangelizar al pueblo de manera más visual. De esa manera, el martirio de Cristo se entendería mejor. Málaga se reconquista en 1487, pero prácticamente el resto de España ya era cristiana, quitando Almería y Granada, que caerían pocos años después. Antes de 1487 hay hermandades más antiguas en Córdoba desde 1469 o en Sevilla con el Silencio datada en 1340. También los Negritos, fundada a finales del siglo XIV. Fuera de Andalucía vienen cofradías antiguas fundadas como por ejemplo en Zamora, donde ya salían procesiones en el siglo XI, aunque ninguna ha llegado hasta nuestros días.
pero sin lugar a dudas la más antigua de España es la Caridad de Toledo, fundada en el 1085. Fuera de España, en Roma tenemos cofradías desde el siglo XI, o la cofradía que sigue existiendo más antigua del mundo es la Misericordia de Florencia, fundada en 1242. En realidad su fundación es más moderna que las anteriores, pero ha existido ininterrumpidamente desde entonces. Lo más llamativo de Málaga no fue su antigüedad, sino la cercana fundación de la hermandad con la Reconquista. La primera fundación de una cofradía en Málaga la tenemos en registros de 1505, siendo la Veracruz, pero se funda cuando la ciudad había cumplido su mayoría de edad desde la Reconquista, es decir, en un periodo de tiempo muy corto, apenas 18 años. Para entenderlo mejor, comparemos con el resto de capitales de Andalucía, sobre todo con la parte oriental. Granada tuvo su primera cofradía de penitencia en Las Chías en 1540, tardarían 5 décadas. Pasó igual en Almería, donde su primera hermandad de penitencia se recoge a finales del 17, pasaron 2 siglos. Posiblemente este hecho se debe a que Málaga, tras la captura, fue un duro golpe a la ciudad de Granada, no solo por su enclave, sino por el castigo, ya que los 15.000 capturados fueron convertidos en esclavos a excepción de una única familia. En conclusión, la importancia radica que las hermandades fundadas antes del Concilio de Trento tienen el matiz especial que son hermandades fundadas antes del primer y mayor boom de la historia cofrade, además de ser fundadas antes de la promulgación del Vaticano como parte esencial de la evangelización. Para conocer las hermandades primero tenemos que saber qué iglesias existían en la ciudad en aquel entonces. Por aquel entonces la ciudad tenía las siguientes edificaciones religiosas. Málaga llegaba siendo cristiana de nuevo algo más de 3/4 de siglo, cuando el concilio termina, así que muchas órdenes ya estaban instaladas en la ciudad. El primer convento fue el franciscano de San Luis el Real, que comenzó en 1489, solo 2 años después de la Reconquista, mismo año que los dominicos en la iglesia o capilla de Santa María de las Huertas, emplazamiento que finalmente se transformaría en la actual parroquia de Santo Domingo. En 1491 nace el convento de San Onofre de la Trinidad, enclave que aunque desconocido sigue existiendo. Ya en 1493 nace el convento de la Victoria de los Mínimos. Estos dos últimos fueron ubicados donde los reyes católicos ubicaron sus tropas en la toma de la ciudad solo unos años antes. Para cuando los Mínimos se asientan en la Victoria, toda la España actual ya era cristiana de nuevo. A finales de siglo, en 1499, la Merced también existió, donde siglos después ubicaríamos la iglesia de la Merced. En el siglo XVI nace con grandes fundaciones. En 1505 las Clarisas en el convento de la Purísima, un convento del que hoy día no tenemos prácticamente nada, estando en la zona muy próxima de la catedral, en las actuales calles Duque de la Victoria, Molinarario y Echegaray. En 1518 el convento de la Paz y en 1543 el convento cistense de Nuestra Señora de Gracia, que en un principio fue fundado por lo que hoy día son las calles Strachan y Torre de Sandoval. Es decir, antes del concilio aún no habían llegado a la ciudad órdenes religiosas tan importantes y conocidas como los jesuitas, que llegarían en 1572, los agustinos en 1575 o los carmelitas, que llegarían en 1584. Aunque posiblemente eso se debiese a que, por ejemplo, los jesuitas fueron aprobados por el Papa en 1540, o los carmelitas descalzos, reforma que, aunque iniciada antes del concilio, no fue aprobada hasta finales del siglo XVI, ya que durante aquellos años estaban con vida grandes religiosos como Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios o San Felipe Neri. Además de las órdenes religiosas, también había otras edificaciones en la ciudad, como la catedral. De esta época todavía encontramos la Puerta del Sagrario, datada de 1498. Ya en la década de los 60 de dicho siglo, la catedral llevaba un ritmo de construcción bastante bueno, aunque llevaba 40 años haciéndose. Además de la catedral también había otras edificaciones religiosas en la ciudad, como las 4 iglesias fundadas por los reyes católicos. Santiago, fundada en 1490 en estilo gótico mudéjar, fue ampliada en 1545.
es decir, para la época, Santiago fue recientemente reformada. Los Mártires, edificada en el siglo XVI también en estilo mudéjar. Otra fue el Sagrario, construida a la par que la catedral, de la cual se llevó la portada gótica anterior. San Juan, construida en la misma época que las anteriores, también en estilo mudéjar. De esta sabemos que tenía ya una torre terminada en 1543. También recién reformada tras la reforma por parte de Diego de Vergara en 1554, donde se amplió la primera iglesia. Lo curioso de estas iglesias es, como habéis oído, todas eran de estilo gótico, algo que hoy día solo se conserva en cierta medida. Esto se debe al famoso terremoto de 1680 que cambió el estilo de la ciudad, aunque eso ya es otra historia. Esa panorámica podemos contemplarla precisamente en este grabado antiguo que nos hace una idea de cómo era la ciudad. También existían otros emplazamientos, como el Hospital de San Lázaro, fundado en 1491 por los Reyes Católicos, hoy día manteniéndose la capilla. Otro hospital, y más cercano al centro, era el de Santa Ana, ubicado hoy día en la Plaza de la Merced, donde los Llanos de las Obras. Y también la conocida como Ermita de San Roque, la cual se construyó en memoria de la victoria por su mediación en la ciudad. Entonces, ¿cuáles han sido las hermandades anteriores al concilio? En Málaga conocemos dos claras hermandades fundadas antes del concilio, la Veracruz con primeros datos en 1505 y la Sangre en 1507, pero esos datos solo nos arrojan incluso una mayor antigüedad. Incluso se plantea de parte de algunos historiadores que estas hermandades fuesen una sola a finales del siglo XV, dado a la advocación de la Veracruz, que es la Santa Veracruz y Sangre, fundada en una ermita entre el Cerro de San Cristóbal o Victoria y el de Gibralfaro. No se sabe la ubicación exacta, pero debió ser entre la zona de Pinosol, Ferrandiz o Conde de Ureña. Allí estaba la ermita, o capilla de San Roque, una capilla que posiblemente fuese la clásica capilla de bienaventuranza, es decir, una capilla de entrada y salida de la ciudad de forma petitoria por los buenos caminos. Capilla que se encontraba alejada de la ciudad, de ahí que las dos hermandades terminasen trasladándose a los pocos años. Otra hermandad que conocemos que fue fundada a finales del siglo XV fue el Rosario de Santo Domingo o Rosario del Perchel. Según el blog Rosario de Málaga, indica que la cofradía data de finales de dicho siglo, algo que es factible debido a que la devoción principal que tenían los dominicos era la del Rosario, y llevaban por todos los lugares donde fundaban un nuevo convento, siendo la mayor de sus aportaciones al orbe católico. El Rosario del Perchel fue la primera hermandad letífica como tal que... De la misma iglesia, aunque muy desconocida, tenemos también a San Telmo, de las más antiguas de la ciudad, si no la que más, ya fundada en el siglo XV, funcionando a finales de la década de ese siglo, y tenía como imagen a San Telmo, posiblemente de medio busto, como era habitual en la época, muy devocional entre los marineros, siendo incluso bastante anterior a la Virgen del Carmen. También hay que entender que Santo Domingo fue mucho anterior a la fundación de los carmelitas en el barrio del Perchel, un barrio tremendamente marinero. Y esto nos arroja un dato muy interesante, y es que hablamos de las imágenes letíficas, fueron las primeras fundadas en la ciudad. San Telmo lo hizo en esa época, al igual que el Rosario. Otras hermandades que fueron creadas antes del concilio fueron las cofradías sacramentales, y si en la ciudad había 4 parroquias, hay que mirar en ellas. En los Mártires la hermandad sería fundada con posterioridad a los años 20 del siglo XVI, hoy día unida a Pasión. La de San Juan fue fundada en 1487, la cual se unió a la Supra Minerva de Roma en 1540, con lo cual ya demuestra su importancia, hoy día unida a los Dolores de San Juan. La de Santiago, fundada por la misma fecha, fue unida a la Hermandad de la Sentencia, y por último la del Sagrario, que poco conocemos de ella. Hace pocos años, el director de la Saeta, Andrés Camino, descubrió en el Vaticano una nueva hermandad, la de San Roque y la Misericordia, la cual estaba ligada a la capilla de San Roque, mismo lugar de inicio de las cofradías de la Sangre y la Veracruz, el cual nos da a entender que también fue de las primeras cofradías de la ciudad y fue fundada en la primera capilla cofrade de Málaga. Esto solo nos hace indicar que aunque este programa intenta poner un poco más de luz en toda la información, aún queda mucho por investigar y saber. Otra hermandad existente en esa época era la Hermandad de la Santa Caridad, plenamente caritativa. Fue de las hermandades más importantes de la época, en aquel entonces asentada en el Hospital Real, muy cercano a la catedral,
que llevaba ahí desde 1513. Fundada en 1518, también conocemos de una hermandad dedicada a San Sebastián a principios del siglo XVI, pero desgraciadamente pocos datos más tenemos que nos certifiquen que existieron hermandades antes del concilio. Todo debido a las grandes destrucciones que ha habido a lo largo de los años en la ciudad, sobre todo en el siglo pasado con la quema de conventos o la guerra civil. Pero, ¿qué más podemos conocer? En Santo Domingo tenemos varios datos que nos hacen creer que también hubo dos hermandades antes del concilio. El primer caso fue que los dominicos fueron de las pocas órdenes religiosas que sacaron procesiones con anterioridad al concilio, junto con los franciscanos. Por otro lado, hay dos cofradías que nos parecen indicar que sí que estaban fundadas antes del concilio. Son el Nazareno del Paso y la Soledad de Mená. Del Nazareno del Paso tenemos su primer dato en 1567, solo 3 años después de la bula del concilio. Pero este dato no es moco de pavo. El primer dato que tenemos del Nazareno es la concesión de terreno para su capilla. Una capilla que iba a ser referente en la parroquia. Esto no se lo iban a dar a una hermandad nueva, todo lo contrario, tenía que ser una hermandad que ya tenía largo recorrido. Además coincide con un dato llamativo. El primer obispo de nuestra ciudad fue Pedro Díaz de Toledo y Ovalle tras la Reconquista. Él fue un gran impulsor en España de dicha iconografía y devoción, así que nos da que pensar que efectivamente fue él quien impulsó dicha advocación en el convento dominico, y con ello la creación de la hermandad. El obispo estuvo aquí hasta finales del siglo XV, muriendo en 1499, lo que nos hace indicar que el Nazareno del Paso pudiese ser también de las devociones más antiguas de la ciudad. Por otro lado, la Soledad del primer dato que tenemos es algo posterior de 1579, pero el dato es muy parecido al del Nazareno. Fue precisamente en esa época cuando Jourdain encuentra el dato de cesión de la capilla, es decir, cuando los dominicos ceden parte de los terrenos a la hermandad para tener capilla propia. Esto nos hace indicar que para esa fecha la hermandad no solamente era suficientemente grande y poderosa económicamente como para poder construir la capilla, sino que además que tenía que ser bastante más antigua como para que se diese el caso, con lo cual muy posiblemente la Soledad también existía con anterioridad al concilio. Prácticamente un mismo caso en una misma iglesia, pero con dos cofradías penitenciales diferentes. Otro dato parecido al de la Soledad de Mená nos viene del centro, concretamente de Ánimas de Ciegos. Su primer dato también data de 1579. Si bien es cierto que Ánimas de Ciegos tenía sus datos a mediados del siglo XVI, sus primeros datos indican que podría ser antes del concilio, concretamente a raíz de los Reyes Católicos, los cuales tras conquistar la ciudad crearon un centro de maestros que enseñasen a los musulmanes conversos los fundamentos de la fe católica. Parece indicar que los musulmanes aceptaron, pero con la condición de que los maestros fuesen ciegos. No hay nada que confirme esto, lo que se traduce como una leyenda, pero es cierto que los primeros datos encontrados de la cofradía de Ánimas ya había características similares, lo cual posiblemente relacione ambos casos. Hay otros casos, como por ejemplo las Angustias de San Agustín, pero que aunque bastante antigua, no se produjo antes del concilio. Sus primeros datos son de 1577. Sin embargo, su fundación como cofradía como tal fue en 1589, y aunque anteriormente ya existía unos 12 años antes, es cierto que no pudo ser antes de 1575, dado que fue cuando los agustinos se asentaron en la ciudad. Esto nos arroja que las Angustias no fue fundada antes del concilio. Mismo caso tenemos con otra hermandad importantísima de la ciudad cofrade, y que a veces pasa muy desconocida, la Hermandad de Nazarenos de Santa Lucía, o Nazarenos de Málaga, o Nazarenos de la Santa Cruz, o Nazarenos de Santa Elena, Nazarenos de la Santa Resurrección, o Santa Resurrección de Jesús Nazareno. Vaya, nos queda claro que esta hermandad es la de los 1000 nombres. Esta cofradía, que llegó a ser bastante importante y numerosa, la tenemos con sus primeros datos en 1584, fundada en San Andrés, lo que hoy día es el Carmen, y como hemos relatado, los carmelitas no llegarían a la ciudad hasta 1584, lo cual nos hace imposible que la situemos antes del concilio. Del Rico nos ocurre algo parecido. Fue en 1584 cuando la Veracruz se cambia de sede desde la Plaza de la Merced hasta San Luis el Real. Ahí se menciona que se cambian de sede el crucificado y un nazareno.
Algo curioso, ya que el Nazareno llegó a ser filial de la Veracruz y termina denominándose el Rico. A pesar de que podría ser posible que existiera como tal antes de 1564, al ser 20 años de diferencia, creemos que aunque es posible, ahora mismo no nos arrojan los datos suficientes para ello. Mismo modo que los Dolores de San Juan, que según Jourdain nos arroja que sería fundada con posterioridad a 1587, así que podríamos encasillar también en las fundaciones posteriores al concilio. También es cierto que había imágenes antiguas que finalmente se tradujeron en hermandades, caso de los Remedios, que ya en 1536 sabemos que tenía una imagen que pasó a ser parte de la parroquia de los Mártires. No es la única Remedios que por aquel entonces había en la ciudad, también teníamos una en la Merced y otra en la Catedral. Hay otras procesiones que, si bien es cierto no tenían hermandades, sí venían realizándose en la ciudad, ya desde el siglo XV, como es el caso del Corpus Christi de la ciudad, siendo la primera procesión de Málaga en la historia, data de 1489, es decir, solo 2 años después de la Reconquista, y aún saliendo de la antigua mezquita de la Catedral. También teníamos la procesión de los santos patronos Ciríaco y Paula, o también antes del concilio la Virgen de los Reyes o la Virgen de la Victoria. En resumidas cuentas podemos decir que las hermandades anteriores al concilio de Trento son 14, son las que podemos denominar como cofradías históricas. Serían la Sacramental de los Mártires, la Sacramental de San Juan, la Sacramental del Sagrario, la Sacramental de Santiago, el Nazareno del Paso, la Soledad de Mena, San Telmo, Rosario del Perchel, Ánimas de Ciegos, la Santa Veracruz, la Sangre, San Sebastián, la Caridad y San Roque y la Misericordia. Aunque seguramente nos falten y todo esto cambie con el tiempo, pudiendo ampliarse el número, gracias a todos los historiadores de la ciudad.